Muchas gracias por la invitación de los hermanos allí en Temuco. Vamos a leer el libro de Lucas. Lucas, ya terminamos la vez pasada el capítulo 1, así que vamos a comenzar en el capítulo 2. Voy a compartir una pantalla. Lucas capítulo 2. Tenemos allí lo que es nacimiento de Jesús, dicen algunas Biblias. Dice el versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Es un pasaje interesante y es un tema también interesante y profundo. A lo largo de los años, este pasaje mencionado se ha llenado de costumbres y tradiciones. Cada uno de nosotros puede comprobar eso porque nacimos en la América Latina y provenimos de la cultura judío-cristiana occidental. Aunque las personas no sean creyentes, no sean cristianas, están en una cultura que proviene del judaísmo, del cristianismo, y hay fechas emblemáticas, y una de ellas es
la Navidad, la Nativitate, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra puede ser la Semana Santa, que nosotros la ocupamos para celebrar incluso conferencias en esos días que son feriados. Y así otras fechas que tienen solamente en el calendario el color rojo, porque son fiestas de las tradiciones de la religión. Pues bien, por eso decía yo que a lo largo de los años este pasaje ha pasado también por la mano de la tradición. Y la tradición le ha puesto fecha al nacimiento del Señor, lo sabemos, en diciembre. Le ha puesto fecha a la pasión y muerte de nuestro Señor, lo sabemos, a principio de año. Pero la Escritura se reserva algunas fechas. Sin embargo, aquí habla abiertamente y directamente de tiempos, de días. Y ahí podemos buscar en lo que son los escritos de personas que escriben historia y que a lo largo del tiempo han recopilado datos también y han llegado a conclusiones que a veces cuando las escuchamos la primera vez nos asombra, a veces nos inquieta, que el Señor pudo haber nacido 2 a 4 años antes de la era cristiana. O sea, nosotros contamos un antes y un después del nacimiento del Señor, pero el Señor, por los datos históricos que aparece aquí, hubiera nacido 2 o 3 años antes. Bueno, todo eso es porque los hombres buscan agregar datos, cambiar calendarios. El calendario que tenemos ahora nosotros se llama el calendario gregoriano. Y allí en algún momento se cambiaron, se hicieron coincidir algunas fechas. Y por eso hay algunos que encuentran algunos años más o años menos. Pero la Biblia, por ejemplo, da algunos datos respecto al Señor. Cuando comenzó su ministerio, dice, era Jesús como de 30 años, como de 30 años. Otro dato, a lo largo de los evangelios se mencionan por lo menos 3 Pascuas, y por lo tanto se piensa que el Señor, su ministerio terrenal, fueron aproximadamente 3 años, y por eso pensamos nosotros entonces el Señor murió a los 33 años, porque si era como de 30 años, su ministerio duró 3 años o 3 años y medio, murió aproximadamente a los 33 años. Pero ahí siempre hay que tener un margen, porque la Escritura dice, era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Los judíos también cuando rechazan al Señor en una de sus conversaciones, dice, ¿tú no tienes 50 años todavía? ¿Ya has visto a Abraham? O sea, un promedio de edad del Señor. Así que no nos asustemos si de repente, sobre todo para la época de la Navidad, de estas fechas, comienzan estos reportajes y comienzan a ver como si hubieran descubierto la rueda y que poco menos que la Biblia estuviera mala porque están esos datos fallados. Pero los que fallaron fueron los hombres que intervinieron calendarios y fechas. La Escritura aquí nos muestra estos días y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas es un historiador, lo hemos considerado en el capítulo 1. Él describe con lujo de detalle algunas cosas que los otros evangelios pasan por alto. Y aquí en este mismo pasaje, por ejemplo, menciona que María está encinta. El ojo médico, porque también era el médico amado, Lucas. Pero como historiador, él le da realce a estos datos y menciona nombres de personas. Y aquí menciona el nombre de César Augusto o Augusto César.
Menciona el nombre del gobernador de Siria, Cirenio. Menciona ciudades como Galilea, como Nazaret. Menciona regiones como Judea. Menciona la ciudad de David, Belén. Así que son datos que para algunos son solamente pequeños datos, pero lo que está pensando Lucas es dejar detallado toda la información que él ha recopilado. Recordemos que Lucas investigó, como decía el capítulo 1, él indagó, él puso en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que aparte de Lucas, aparte de los evangelios que nosotros tenemos, que son 4, había más escritos que habían hablado acerca de las cosas que habían pasado en Judea, en aquella pequeña provincia del Imperio Romano. Así que Lucas se da este trabajo de hablar de personajes, de tiempos, y menciona allí que todo el mundo va a ser empadronado, y menciona el tiempo, en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Esto no tiene que ver como las historias que a veces son fábulas. ¿Y por qué lo menciono así? Para nosotros es un hecho. Si hay algún amigo aquí escuchando también temeroso de Dios, tal vez no cuestiona a nuestro Señor, ni la Biblia, ni el nacimiento del Señor. Pero ¿sabía usted que hay un movimiento que cada vez toma más adeptos, que está cuestionando la historicidad de nuestro Señor Jesucristo? Y los historiadores comienzan a tomar parte también y decir, en realidad no hay muchos datos para decir que Jesús fue una persona real. Imagínense, a eso llegan. Pues lo más impresionante que estas personas comienzan a tener más adeptos. Y ahí entonces, entrando al terreno de la historia, Lucas deja establecido con datos históricos, datos fieles de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor. Él investigó, él ocupó nombres de personas que vivían en aquella época y da datos del emperador general de todo este mundo. La tierra habitada, dice, para que todo el mundo, obviamente nosotros sabemos que cuando él dice todo el mundo, se está refiriendo a la tierra habitada, al Imperio Romano. Lucas también menciona allí en el capítulo 4, versículo 5, él dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Está hablando este mundo, esta tierra habitada, cuando todo el mundo va a ser empadronada, está hablando del lugar donde residen los seres humanos. Se refiere a la tierra entonces donde vivimos. En el siglo I también se usaba para referirse al Imperio Romano. Se habían dispersado también los judíos en aquel imperio. Hechos capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Es la misma palabra que aparece allí, traducida. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es la tierra que habitamos. Y en Hechos capítulo 24, versículo 5, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Ahí está esa misma frase. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esa frase entonces se utiliza para hablar del amplio imperio romano, del mundo conocido, del mundo que ellos conocían y que pensaba obviamente que no había más. Ahí hay un pequeño mapa de lo que era en el siglo I, en el siglo II, el Imperio Romano.
allí también hay una flecha donde indica dónde está Judea. Y lo he mencionado en otras oportunidades, pero es interesante mencionarlo de nuevo. Busqué allí un mapa donde apareciera Judea, Judea, donde está la flecha, porque hay también personas que en los mapas le ponen Palestina, y Palestina es tierra de los filisteos. Y una de las cosas que los judíos, cuando hablan de su territorio en el día de hoy en Israel, toman los mapas antiguos, y los mapas antiguos dicen allí Judea, provincia de Judea, o Israel, pero no dicen Palestina. Y en el día de hoy también es un movimiento que está poniendo en los mapas, y usted busque un mapa, va a aparecer en ese sector tierra de Palestina o tierra de los palestinos. Son pequeños detalles, y a veces incluso nosotros cantamos tierra bendita y divina es la de Palestina. Nada que ver. La Palestina es tierra de los filisteos. Creo que en una congregación cambiaron esa letra por ese asunto, y el hermano enseñando, yo reaccioné y empecé a buscar, y era así, como decía, varios mapas, allí tienen la tierra de los filisteos, la Palestina. Y ya también en el mapa aparece una estrellita donde está Italia, que ahí era Roma, el Imperio Romano. De allí comenzó, de esa pequeña ciudad, y sabemos por la historia que comienza como una leyenda, dos hombres siendo criados por una loba, amamantados por ellos, y así comienza. Érase una vez una cosa así. Pero cuando Lucas habla del nacimiento del Señor, él dice, y no comienza, érase una vez, o algo por el estilo, como si fuera un cuento, una fábula. Él dice, aconteció en los días que se promulgó un edicto, donde César Augusto, o Augusto César, era emperador de todo el mundo, donde Cirenio era también gobernador de Siria, donde estas personas reales existieron, vivieron. En ese momento nació nuestro Señor. Bueno, y entre paréntesis, aprovechando el mapa, la profecía próxima, cuando la iglesia sea arrebatada, todo lo que está en amarillo, que fue el Imperio Romano, ese Imperio Romano tiene que ser reconstruido o reedificado, que lo habla el libro de Daniel. Ese imperio que aparece en la estatua también, los pies de barro mezclado con hierro, ese es todo lo que va a abarcar el gobierno de lo que es el anticristo. De allí va a comenzar. Era un pequeño paréntesis aprovechando ese mapa. En el día de hoy está bien avanzado, está toda Europa, pero falta todavía lo que es el norte de África, pero ya llegará, ya llegará. Y ahí está una pequeña estatua de lo que es Octavio Augusto. Y algunos piensan que ese pequeño niño que está tirando como sus faldas, sus vestidos, hace alusión, hace referencia a la matanza que hubo también, recordando aquella matanza que nosotros la vimos, ya la consideramos. Este título de los emperadores, la Biblia menciona varios nombres, lo decía ya Tiberio, Augusto, Claudio, porque no son historias inventadas o fábulas, son personas reales. A Nerón no lo menciona, pero sabemos nosotros que en el tiempo de la persecución de Pablo estaba Nerón, que cuando se incendió Roma, Nerón le echó la culpa a los cristianos y los mandó a perseguir, fue la primera persecución, y después los echaba al Coliseo. En otro tiempo también se hizo eso. En el tiempo que estaba Pablo, según la historia, tomaban a los cristianos y los ponían en postes y los quemaban y servían de antorchas en la noche. Imagínense a ese nivel de crueldad con los cristianos. Y hoy día a veces uno como cristiano sufre pequeñas persecuciones porque le dicen pastorcito, o le dicen hermanito, o le dicen el canuto, o el fanático, y uno dice, hoy estoy sufriendo persecución. Pero que lo tomaran a uno prisionero, que le quitaran las posesiones, lo tomaran y le prendieran fuego para hacer antorchas que iluminaban las calles de Roma, eso son otras palabras, ya palabras mayores. ¿Qué pasaría si sucediera una persecución así en nuestros días? ¿Qué pasaría
con nuestras convicciones. Hay una anécdota que creo que es real, de Colombia. La leí en un libro de un misionero, donde entran unos guerrilleros y dicen con sus metralletas que todos los que no son cristianos, que salgan, que todos los que no son cristianos, que salgan, apuntando con sus metralletas. Y bueno, salió casi la mitad de la congregación. Y luego la persona que tenía sus armas se dirigió al pastor y le dijo: puede continuar con su reunión. Estos son los fieles que darían su vida por lo que usted está predicando. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si hay una persecución como la hubo en el tiempo de Nerón? Si se tomaban presos, si se quemaban, se hacían tantas crueldades con las mujeres embarazadas. Hay harta historia allí en ese tiempo. Y los emperadores fueron crueles con los cristianos. El término César también se usa en la escritura para representar a la autoridad civil o del Estado, representaba todo eso. Por eso cuando un cristiano decía, en Romanos leemos el texto, si proclamas tú con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el contexto de ese texto. Que las personas cuando proclamaban con su boca que Jesús era el Señor, estaban reemplazando el señorío de César por el señorío del Señor Jesucristo. La palabra ahí es curios. Entonces ellos, su curios no era el César, no tenían el emperador César, su señor, su curios, era el Señor Jesucristo. Entonces, al proclamar con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es la autoridad máxima de todo lo que ellos conocen, obviamente allí los tomaban prisioneros. Esa era como una sentencia de muerte. Así que César, este César Octavio Augusto, por su decreto que mandó a todas las personas a empadronarse, a realizar este censo, sin él saberlo, obviamente, cumplió una profecía que la Biblia decía con harta anticipación. Y allí puse también Gálatas 4:4, que también tiene repercusión. Miqueas dice, Miqueas 5:2, texto conocido: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. ¿Y sabe qué? Es importante eso que diga de las familias de Judá, porque puede haber aparecido otra ciudad con el mismo nombre, pero se está haciendo referencia a esa ciudad, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Dentro del territorio de Judá había una pequeña aldea, Betlehem, casa de pan, que también tenemos la historia de Ruth en esta ciudad, en esta pequeña ciudad, y estaba profetizado que de esa ciudad, de esa región de Judá, de Belén, no de otra ciudad, iba a salir el Señor. Y dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Señorío, autoridad, potencia, poder, gloria, honra, todo iba a salir, todo estaba allí, iba a salir de la tribu de Judá, iba a salir de la aldea de Belén. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y esta frase es interesante, y sus salidas son desde el principio. ¿Qué persona de nosotros podría decir que nuestras salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad? ¿Podría usted decir que sus salidas son desde el principio y de los días de la eternidad? Ninguno en esta sala podría decirlo. Solamente Dios tiene esta potestad de ser eterno. Solamente Él. Y Él dice, refiriéndose a quien iba a salir de esta pequeña ciudad: de ti me saldrá el Señor de Israel, la autoridad máxima de Israel. Y las salidas de esta persona que iba a venir a este mundo son desde el principio, desde el origen. Y nos recordamos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego agrega la frase ya
que no se puede ocupar para ningún hombre en la tierra desde los días de la eternidad. ¿Quién podría atribuirse esto? Que sus salidas son desde los días de la eternidad. Ninguno. Solamente nuestro Señor, solamente Él tiene esta atribución, este atributo que es eterno. El Señor Jesucristo en varias ocasiones a lo largo de su ministerio dijo frases y enseñanzas que demostraban también su eternidad. Y era un atributo divino de Jehová Dios de los ejércitos. Y Él lo menciona allí. Y el otro texto en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Esto tiene que ver con la historia. Es un texto que lo ocupo para los procesos históricos. ¿Sabe que no hay nada en la historia que haya pasado sin que la mano poderosa y soberana de Dios lo permita? No hay nada, ninguna guerra, ninguna invasión, ningún golpe de Estado, ninguna revolución, nada, nada de lo que pasa en este mundo ha pasado en lo político, en lo social, si que la mano de Dios no lo permite. Así que estamos en el Imperio Romano, hemos visto todas las provincias que tenía el Imperio Romano, toda la expansión que tenía, y dice el Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo que se tenía que cumplir, ni antes ni después. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un propósito, dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuándo vino el Señor? ¿En qué momento de la historia vino el Señor? Bueno, según la historia, el Imperio Romano fue un imperio grande que favorecía a los pueblos que conquistaba, les llevaba la modernidad, les daba muchos beneficios. Pero pueblos como el de Judea, que eran celosos, que se resistieron, lo pasaron un poco mal con el Imperio Romano. Ellos eran muy patriotas, los israelitas. Había oscuridad. El personaje que menciona Lucas, este caballero Augusto, trajo paz, por lo menos por 200 años. Él implantó un nuevo sistema en el Imperio Romano. Fue el primero de su tipo. Y ahí el Señor dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermano, yo reflexiono de esto, porque nuestro país está viviendo también efervescencia política, hay miedos de ambos lados, de ambos sectores, bueno, de todos los sectores políticos, y todos quieren opinar, y todos encuentran que están en su razón de ser, y cada uno defiende con dientes y uñas a su candidato y qué sé yo, y todo lo que está pasando en la política. Pero todo es controlado por Dios, por Dios. Y aquí dice claramente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios es el Dios del tiempo, y nada ocurre sin que Dios lo permita, sin que Dios en su soberana voluntad lo permita. El libro de Daniel nos dice que Dios pone reyes y Dios saca reyes. Cuando Nabucodonosor no entendió esto, Dios lo hizo entender, lo hizo estar siete años, por lo menos, como una bestia del campo, comiendo pastos, como las bestias, hasta que entendió, comprendió, aceptó, y él proclamó que Dios es el Dios que gobierna sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo. Así que el cumplimiento del tiempo. Nosotros tenemos libros de historia y estudiamos los grandes imperios, pero en el mismo libro de Daniel se le presenta un sueño
al rey y se le presenta una estatua y se le muestra allí que él es la cabeza de oro, Babilonia, y luego de él van a venir los medos, los persas, y luego va a venir el imperio griego, y luego va a venir el imperio romano. Y todo eso sucedió después. O sea, nos demuestra la Biblia una tras otra vez que Dios es el Dios del tiempo. Y en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, ni antes ni después. ¿Y se aplicará acaso para los tiempos modernos, actuales? Tenemos guerras a nuestro alrededor, tenemos en los libros de historias también. Y sabe que por lo menos encontré un caso en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, cuando el presidente declaró un día de oración. Esto lo cuenta también el hermano William MacDonald en un libro que se llama Vale la pena orar, y obviamente que vale la pena orar. Y el presidente Winston Churchill pidió un día de oración, un día de oración. Los ingleses estaban perdidos en Europa, no hallaban cómo arrancar, cómo correr. Los habían acorralados ahí en el mar. Y de repente hubo calma en esa parte donde nunca hay calma después de la oración. Dios tiene un tiempo, Dios controla todo, es soberano en todo lo que Él hace. Y en este tiempo, siglo I, Él determinó que el Señor naciera. Y no naciera en Roma, como lo mostré en la estrellita, en la cuna del imperio más grande de la historia, sino en una pequeña ciudad en Belén, allí, en una pequeña provincia del gran imperio romano, la provincia de Judea. Y de ahí el Señor cambió el mundo. No con multitudes, comenzó con 12 personas. El Señor lo hizo. Versículo 2. Este primer censo, aquí es interesante porque Lucas menciona el primer censo. No son palabras al aire. Si él menciona que fue el primer censo, es porque él tiene conocimiento de que hubo un segundo censo. Y es importante porque Cirenio, gobernador de Siria, los datos históricos nos muestran que él hizo un censo aproximadamente el año 10, 9 o 10 después del Señor Jesucristo. No coincidiría, pero él dice aquí que hizo el primer censo, ese que hizo 10 años después, ese el segundo, y que aparece en Hechos también, aparece ese otro censo. Y Lucas dice el primer censo. Y como decíamos, cronológicamente en el calendario que nosotros tenemos, esto estaría ubicado unos pocos años antes de Cristo. Este tipo de empadronamiento, de censo, servía de base para recaudar los impuestos, pero también servía para contabilizar la persona, para demostrar el poder que tenían los romanos sobre los pueblos. Una autoridad, a veces las autoridades hacen cosas sin sentido solamente para demostrar que tienen poder sobre las masas. Así que tenemos allí a un gobernador con su nombre y los documentos históricos avalan este nombre. Y muchas veces, ¿sabe lo que ha pasado? Los arqueólogos han tenido que cambiar algunas cosas en sus libros. En algún momento incluso se pensó que los reyes de Israel no eran reales, porque cómo iba a haber sido tan grande el imperio, por ejemplo, el de Salomón, el reino de Salomón, que la Biblia menciona toda la grandeza que llegó a alcanzar, y no tenían muchos datos históricos. Entonces, lo primero que piensan tiene que haber sido falso lo que se está escribiendo allí. Pero después las excavaciones arqueológicas demuestran todo lo que la escritura dice, la escritura habla. Incluso cuando aparece algo tan anecdótico como gigantes en la escritura, que también es un estudio aparte de arqueología, y en las ciudades donde la Biblia menciona que habían gigantes, han encontrado esqueletos de personas de 3 metros, de 4 metros, y nosotros en la escritura leemos que habían gigantes. Los israelitas incluso dicen, nosotros les parecíamos a ellos como langostas, y cuando llevan racimos de uva, dicen que los racimos tenían que llevarlos entre 2 personas,
Imagínense la magnitud, crecía a otro nivel allí en esas tierras, y en esas tierras se han encontrado construcciones para personas de mayor estatura. O sea, la Biblia no va a cambiar. Los que tienen que cambiar son los libros de historia. Así que allí aclaro ese punto de por qué es importante que menciona que fue el primer censo. Y aquí vemos el ejemplo de José y María, obedientes al gobierno. No importa que hubieran sido la familia de David, si seguimos la familia de David, era David de reyes, y si José era descendiente de reyes, obviamente había una usurpación de los reyes de Israel. El que estaba allí, Herodes, no era ni siquiera israelita. Él era poco menos que un intruso dentro de lo que es la línea genealógica de los reinados. Los Herodes habían confabulado para llegar a ese poder. Ahí está el lugar que menciona en rojo, Siria, cuya capital es Damasco, que también tiene profecías. Y también, aprovechando ese mapa, hay profecías en un futuro que hablan de carreteras que van a ir desde Egipto hasta allá, hasta Siria, hasta Damasco. Son profecías que están en la Biblia, que en algún momento las vamos a ver cumplirse. Y ahí está Jerusalén, en el centro de todo. Han pasado imperios, los griegos, los romanos, los babilónicos, en nuestra época más actual, los otomanos, los ingleses, también quedaron allí cuando fueron imperios. Es una tierra que es importante porque es un flujo y junta tres continentes allí: el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Y allí en el centro está Israel, Jerusalén, la importancia. Y concluimos obviamente que es una historia real. Lucas, como lo he mencionado, tiene la reputación de ser un historiador minucioso, detallista, no se le escapan los detalles, él los agrega con rigurosidad. Él vivió en la época en la que ocurrieron mucho de lo que se relata aquí. Y lo otro que no tenemos que olvidar, hermanos, si bien Lucas fue un historiador y se ocupa como fuente histórica también, junto con otras fuentes históricas, allí está Lucas como fuente histórica de ese tiempo, pero no debemos olvidar que Lucas era un creyente, y como creyente él también tenía el Espíritu Santo, y allí segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No olvidemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Sabemos que cada hombre tiene sus diferencias con otro, por la forma de crianza, por los estudios. No es lo mismo, dicen los que saben leer griego, que no es lo mismo leer el griego de Pedro, por ejemplo, que leer el griego de Pablo. No es el mismo estilo literario tampoco de los libros. Así que Lucas, sin margen de error, escribe porque él era inspirado por el Espíritu Santo. Hizo su trabajo, investigó, fue minucioso, detallista, investigó, tiene que haber entrevistado también, consultado con las fuentes de la época, pero tenía algo que los otros historiadores del mundo terrenales no tienen: tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba siendo inspirado para escribir la historia del nacimiento de quien iba a cambiar la historia de la humanidad. Y como decía, hay otros historiadores también. Flavio Josefo, más conocido, él es judío, y escribe en su libro, tomo 17, acerca de 6.000 fariseos, 600.000 fariseos, que en este tiempo, en este mismo tiempo,
no quisieron doblegarse ante la autoridad de Roma, no doblegaron sus fuerzas, y esto quedó registrado en el mismo tiempo. O sea que cuando le llamaron a hacer el censo, ellos se resistieron. Y también en Turquía, en Estambul, hay una inscripción que data del año 3 antes de Cristo. Y hay una población, Paflagonia, jura lealtad al César Augusto, dando otro indicio del carácter global del censo. Son pequeños detalles que la soberanía de Dios ha dejado allí en otros lugares que no sea la palabra. Sabemos que nosotros como creyentes creemos, como dice el dicho, a pie juntos, lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, no tiene margen de error. Pero a veces Dios ha dejado también estos pequeños datos para gente que le gusta investigar, solamente para pelear, para contradecir lo que la Biblia escribe. Y es bueno que lo hagan. Recuerdo el caso del escritor McDowell, que su estudio comenzó para decir que todo el cristianismo era falso porque estaba basado en la resurrección del Señor, y comenzó su estudio para contradecir el cristianismo, y un creyente lo incentivó a que siguiera, porque se iba a encontrar con la verdad. Bueno, él siguió para desprestigiar la resurrección, el cristianismo, y producto de eso escribió aquel libro, Evidencias que exige un veredicto. También es autor del libro Más que un carpintero. Y todo comenzó porque él pensaba que el cristianismo eran fábulas, eran historias, y todos habían sido poco menos que engañados. Y allí nos dicen datos reales, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, Por eso es que José va a la ciudad de Belén, porque él era de la casa de David, para ser empadronado, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, José no vivía en Jerusalén, vivía en una provincia. Una de las veces vimos la ciudad también de Nazaret, y cómo es una provincia, y Nazaret es una ciudad también donde pasaba mucha gente de otras culturas. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Da muchos datos, Lucas, muchos datos, que no queden dudas, por cuanto era de la casa, de la descendencia, podríamos reemplazar allí esa palabra, de la descendencia, de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquel pequeño detalle, podemos pensar allí en aquel viaje. Si José hubiera hecho el viaje solo, no hubiera estado cuando María hubiera dado a luz a nuestro Señor. Más allá de las fechas, obviamente más adelante veremos por qué no fue en diciembre. Más allá de las fechas, el Señor Jesús nació para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, para revelarnos la persona del Padre, una de las características de nuestro Señor, de su motivo para este mundo, revelarnos al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Para dejarnos ejemplo, también nació para eso el Señor. Dios se hizo hombre, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y el Señor Jesús nació para cumplir el pacto hecho con David. Nació para destruir al diablo, para destruir las obras de Satanás el diablo. Nació para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, compasivo con nosotros pecadores. Nació para ser juez, un juez competente. Así que tenemos allí todo lo que el Señor proveyó por su nacimiento. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.